Llegó el momento de presentarte Oculus 2 Elite. Es el accesorio que lleva tu Oculus Quest 2 para reemplazar estas correas que en lo personal debo decirte que me siento incómodo. Yo llevo un tiempo ya usando estas Oculus Quest 2 y esto no me ha ido muy bien. Mira, se pondría de esta forma. Tú aquí puedes abrir, aquí ajusta, afloja, pero si tú eres un usuario que vas a jugar por mucho tiempo, me parece a mí que debes comprarte este accesorio. Te digo que me parece porque fíjate, está sellado en la caja, todavía no lo he abierto y quiero vivir esta experiencia contigo para decirte aquí en este video si vale la pena pagar $49 por un accesorio como este. He gastado entre este accesorio, el cable, el Oculus Link, más la Oculus Quest 2, pero aquí quiero concentrarme en este accesorio para decirte si vale la pena. Vamos a entrar en materia de una vez. Voy a sacar el nuevo. Esto me gusta, que para tú hacer el unboxing de los productos de Oculus no necesitas una navaja, ya que son súper cómodos para tú hacer el unboxing. A ver, ¿por dónde que va esta vaina? ¿Por dónde? ¿Por aquí o por aquí? Ahí está, ahí va. Ahí va saliendo. Vamos. Vamos. Según el tamaño de la caja es grande, ¿no? Oculus 2 Elite. A ver. Mira cómo viene. Se ve bien delicado, se ve chulo. Y blanco también. Igual que el visor. No me gustó esto de que lo hicieran en color blanco porque se ensucia muchísimo. De hecho, mira, yo tengo un poco de calor aquí en el laboratorio. Y esto, cuando tú estás jugando y sudas, sabes que vas a ensuciarlo por más limpio que tú seas. Lamentablemente el visor se va a ensuciar y la correa, esta correa ya se ve un poco sucia. Vamos a ver, voy a sacar el plato fuerte. ¡Wow! Voy a ponerlo aquí a ver qué más hay en la caja. ¿Qué más? Aquí no hay nada más. Voy a ponerlo por aquí también. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos los manuales y guía de inicio rápido. Recuerda que hay un accesorio de esto que es recargable. Es decir, hay un accesorio de esto que viene con batería. Ese cuesta $120. Es bueno porque a la hora, por ejemplo, si tú quieres tener más autonomía de batería en tu Oculus Quest 2, pues tú te compras ese. Pero el precio estaba, si mal no recuerdo, en $120. Y recuerda que la autonomía de este Oculus Quest 2 te brinda en videojuegos. Por ejemplo, si tú quieres jugar sin parar, te vas a tener alrededor de 2 horas y media o 3 horas como mucho. Y en contenido multimedia, lo más que puede alcanzar son entre 4 a 5 horas viendo contenido multimedia. Voy a mostrártelo. Fíjate aquí donde están las tapas. Es muy sencillo retirarlo. Voy a mostrarte ahora cómo colocarlo. También aquí viene la correa de la parte de arriba. Esta correa, mira, viene con viene aquí con un seguro y iría de esta forma. Lo tiras hacia adelante y lo pones hacia atrás. Wow, sí, se siente, los materiales se sienten bien. Un material plástico y goma, pero se siente bien. A ver cómo sería. Bueno, no sé. De entrada no sé, pero vamos al grano. Lo voy a instalar de una vez. Lo voy a instalar. Voy a quitar Para retirar esto es muy fácil. Simplemente le tiras hacia arriba. Es como una especie de tapa. A ver. Una especie de tapa que lo empujas. ¿Ves? Lo tira igual el otro. Con mucho cuidado. ¿Ves? Lo empujas. Te haces así. Con mucho cuidado. Mira. Así. Hacia arriba. ¿Ves? Y ya. Ahora quitamos la parte de arriba. Quitamos de aquí. Y puedes quitar esto también. Y mira, aquí está la correa. Esta es la correa. Voy a ponerlo aquí a un lado. Y para colocar tienes que primero meter la correa por aquí. Literalmente tuve que quitar todo el visor, ¿no? ¿Verdad? Una vez que está así, metí la correa por aquí arriba y voy a colocar el visor. Mira, aquí sería así. Mira, voy a poner primero para que ustedes vean. No hay que hacer nada, es plug and play. Simplemente lo pones en el punto deseado y lo ajustas. Mira, así. Pones en el punto deseado y
A ver, a ver. Ajá, ahí está. ¿Ves? Tiene un jueguito que tú tienes que meterlo, traerlo hacia atrás y ahí se ajusta, mira. Por ejemplo, ahí está, mira. Lo empujas y luego... No, ahí está, vamos a tener que meterlo. Lo que pasa es que quiero que la cámara lo vea, pero es muy sencillo, mira. Es muy fácil de instalar esto. Mira, ya está. Nada del otro mundo. Y lo que me gusta es esto, mira, que tú puedes, dándole vuelta acá, ves, puedes ampliarlo, puedes ponerlo más pequeño. Entonces vamos al grano, vamos a la prueba. Bueno, ahora me falta poner los demás accesorios, que es esto que está aquí, la gafa. Yo uso este accesorio que es para si tú usas lente de medida, tienes que usar un accesorio como este. En mi caso yo lo necesito porque yo uso lente de medida. A veces no uso los lentes de medida, pero yo siento que con lente y sin lente, colocando este accesorio son más cómodos. Te recomiendo que si te compras uno, coloca esto y te vas a acordar de mí, ya que son más cómodos con este accesorio. Voy a meterlo. Esto es plug and play, todo, chicos, es muy fácil. Mira, ya lo puse ahí. Pones primero la base, este adaptador para lentes, y luego pones la otra goma. La pones así, en el orden que va, y no pasa nada. Sí, va por arriba, lo ajustamos, ahí está, fíjate, muy sencillo, muy fácil. Ahí está, ya la goma está instalada, todo está instalado y vamos a la prueba de fuego. Voy ahora a colocármelo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! Esta es mi primera impresión. Aquí entonces se ajusta, si tú le das vueltas. Se aprieta durísimo. Y aquí aflojas, dándole hacia la izquierda. No, chicos, ya me gustó. Óigame, acabo de colocarme en un segundo y la correa, como siempre, la tiras hacia arriba. Y ¡pum! 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 Sí, mira, si quieres apretarlo un poco. Sí, a ver si me recuesto, si molesta. No, y no molesta. En caso que tú quieras acostarte a ver una película o algo, o contenido multimedia, Netflix, lo que sea, te acuestas. Sí, mira, pensé yo, cuando vi el video, pensé que esta parte de aquí iba a ser incómoda a la hora de ver contenido multimedia. Sin embargo, no, está súper cómodo. Me encanta. ¡Wow! Y sí vale la pena. Sí. Y es, mira, muy fácil para tú ajustarlo. Aflojas si te lo vas a quitar. Le das vueltas y lo retiras. ¿Ves? Lo retiras, ya que tú puedes hacer esto. A ver. ¿Ves? Dándole vuelta. Me encanta, mira. Puedes ajustarlo como tú quieras. Atrás, adelante. Wow, no importa. Este sería el tamaño total. Yo tengo un cabezón. Yo soy un tipo cabezota. Y mira, a mí me queda muy bien. Si lo pongo al máximo, mira cómo todavía sobresale un poco acá. Y entonces tú lo que haces es que le das vuelta. Y se ajusta. Madre mía, sí. De hecho, si lo comparas con el que tiene el Oculus Rift S, que el que tiene el Oculus Rift S de por sí es cómodo, y ese es el que viene de serie en la caja. Sin embargo, este accesorio, el Oculus 2 Elite, vale la pena. Te vas a acordar de mí si te compras uno como este, porque a la hora de tú estar jugando se ajusta perfectamente bien en tu cabeza y no vas a estar teniendo con esta correa. Yo tengo que estar moviéndome, haciéndome esto, ajustándome, y es muy incómodo. No quiere decir que este no te funciona. Claro que te funciona y tú puedes jugar con él y puedes durar horas, porque yo he estado jugando horas con el visor. En lo personal te recomiendo que inviertas los $49 porque este accesorio vale la pena. Me encantó lo fácil de instalar y lo fácil de tú configurarlo y los cómodos que son. Así que por mi parte le voy a dar puntuación 10 de 10. En cuanto al visor, si necesitas el Oculus Link, el cable, no es necesario, porque de hecho yo puedo usar estas gafas por Wi-Fi. Los videojuegos, si tú tienes un router que tenga por lo menos banda 2.5 o 5G,
un router con 5G, vas a poder disfrutar de tu videojuego en el PC sin necesidad de tener que comprarte el cable. Si tú me pones a elegir a mí entre el Oculus Link y este accesorio, te recomiendo que te compres este accesorio, porque a esto tú le vas a sacar más provecho que al cable. El cable no es que es malo, pero recuerda que en la caja viene un cable incluido, en el cual a través de ese cable y ese adaptador de pared tú vas a poder cargar el visor por ahí sin ningún problema. Pero ahora bien, si tú decides estar más cómodo y decides jugar tu videojuego desde el PC, pues yo te recomendaría que vayas por el Oculus Link, y así no vas a tener problema de latencia y los juegos van a ir súper fluido. Llegamos a la parte final. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video, un enlace de Amazon, ya que somos afiliados de Amazon, para que vayas y lo compre a través de ese enlace. Así me ayudas a yo poder seguir haciendo videos como este, y en lo personal te lo voy a agradecer. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega.